Bueno, hola. Hola. ¿Se escucha? ¿Más o menos? Bueno. Buen día a todos, a todas. Bienvenidos de nuevo a este ciclo de seminario. Bienvenidos a los que están conectados por YouTube. Hoy le toca el seminario, nos va a dar un seminario Santiago Blas Lagusa, que es becario doctoral del CONICET en el Instituto de Matemática Aplicada del Litoral, el IMAL. Su investigación se centra en la aplicación de Deep Learning y métodos de inteligencia artificial explicable al análisis de neuroimágenes, con un enfoque específico en el descubrimiento de biomarcadores de conectividad funcional en la enfermedad de Alzheimer a partir de datos de MRI, resonancia magnética en estado de reposo. Así que le damos lugar a que nos explique un poco de qué ha trabajado. Muy bien. ¿Se escucha bien? Sí. Ahí está. Yo soy físico y como muchos físicos ahora nos hemos metido en el mundo de la inteligencia artificial y la neurociencia. Usamos la inteligencia artificial como una manera de hacer cálculos sobre las conexiones que tenemos en nuestro cerebro, o tratamos de modelar las dinámicas que suceden dentro de él. Particularmente un efecto que nos interesa a nosotros estudiar es la neurodegeneración. La neurodegeneración en nuestro cerebro va dejando huellas, va dejando patrones, y por lo general el grado de avance se puede estudiar mediante estas técnicas, y también las regiones que afectan, desde puntos de vista anatómicos y también desde puntos de vista, como ahora está muy de moda y muy en auge, funcionales, que es cómo afecta el funcionamiento del cerebro, la neurodegeneración y bueno, distintos tipos de demencia como el Alzheimer. Entonces, bueno, lo que nosotros buscamos es, desde un punto de vista más ingenieril, se busca con un estudio médico como la resonancia magnética ya caracterizar si uno tiene o no Alzheimer, hacer un algoritmo de computadora que pueda identificar si uno tiene o no Alzheimer. Y un pasito más allá de la ingeniería es ver a qué le presta atención nuestra inteligencia artificial, estudiar la rigurosidad de esa clasificación, porque en medicina es preferible decirle a alguien que tiene Alzheimer cuando no lo tiene, o sea, darle un susto, que se te pase a alguien que tiene Alzheimer y vos no diagnosticarlo. Y vamos a estudiar bien por qué se toman ciertas decisiones, cuáles son las zonas del cerebro más importantes a la hora de uno clasificar si tiene Alzheimer o no, y bueno, de alguna manera caracterizar el grado de avance de esta enfermedad que todavía está en estudio, es un campo abierto. Entonces, bueno, lo que nos motiva es entender qué patrones funcionales, patrones en el sentido de que qué características funcionales se alteran en nuestro cerebro cuando contraemos Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que ha avanzado mucho en los últimos años por el envejecimiento de la población. Antes no aparecía tanto, nos moríamos antes. Ahora que duramos más, lo que primero aparece son este tipo de enfermedades, este tipo de patologías. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, acá se ve la diferencia entre un paciente sano y un paciente con Alzheimer, digamos, en un grado muy avanzado, ¿no? Se ve a simple vista la neurodegeneración, es terrible. ¿Qué hacemos nosotros para estudiar y caracterizar esta neurodegeneración? Vamos a trabajar con redes neuronales. Bien, ¿por qué usamos redes neuronales? Porque ellas nos van a permitir, acá que estamos en un seminario de física, podemos darnos el lujo de hablar de física, vamos a mapear el cerebro a un espacio latente, así como en mecánica clásica pasábamos de un sistema físico en coordenadas generalizadas a un espacio latente en donde estudiar las trayectorias. Ese espacio latente
no es un capricho, sino que nos permite visualmente entender trayectorias, entender evoluciones temporales. Bueno, en este trabajo se va a trabajar en analogía y se va a pasar de estudiar un cerebro desde una imagen médica, lo vamos a llevar a un espacio latente en donde podamos estudiar su evolución temporal, sus propiedades, y en donde, bueno, podamos identificar ciertas trayectorias que, por ejemplo, nos lleven a la neurodegeneración. Bien, entonces, bueno, el estudio médico que nosotros vamos a usar para caracterizar el Alzheimer va a ser la resonancia magnética funcional. ¿Por qué usamos este y no otro estudio médico? Bueno, la resonancia magnética le permite a los médicos ver muy bien el estado de salud del cerebro con un nivel de detalle muy alto, y es una técnica no invasiva. No tienen que abrirlo al paciente ni someterlo a una cirugía, sino que se puede ver por dentro la salud del cerebro sin intervenirlo. Usamos resonancias magnéticas de sujetos en reposo porque tenemos muchos datos. Si sería más inteligente, más provechoso, más efectivo tener esas resonancias magnéticas de los pacientes desarrollando alguna tarea cognitiva, leyendo, completando un sudoku, pero esos datos son más difíciles de obtener, son más limitados en la naturaleza, entonces nos limitamos a este tipo de estudios. Bueno, con las resonancias magnéticas, el carácter funcional de la resonancia magnética es que la resonancia magnética estructural quieta es un cubo 3D, digamos, donde cada voxel tiene un valor como si fuera un campo escalar en cada voxel 3D. Ahora, el carácter funcional hace que esos voxeles 3D evolucionen en el tiempo. Tienen una duración de 10 minutos, 7 minutos. ¿Por qué estudiamos este carácter funcional? Porque nosotros lo que vamos a estudiar es la conexión entre ciertas regiones I y ciertas regiones J del cerebro. Entonces necesitamos un video temporal para poder estudiar dinámicas. Bien, el campo escalar que vamos a extraer de la resonancia magnética va a ser un campo que a cada voxel le otorgue un valor de nivel de oxigenación en sangre. Ese nivel de oxigenación en sangre es una medida indirecta de sinapsis, porque se tiene la hipótesis de que si en una región del espacio del cerebro hay una gran concentración de oxígeno, es porque va a ser o fue usada por una sinapsis en ese momento. Entonces medimos indirectamente actividad neuronal con concentración. Es una hipótesis fuerte de nuestro trabajo, pero bueno, está corroborada a lo largo de toda la bibliografía, no es que es una hipótesis nuestra. Entonces nosotros, para medir actividades eléctricas, lo que medimos indirectamente es un campo escalar de concentración de oxígeno. Bien. Entonces, bueno, de cada voxel de nuestro cerebro, bueno, acá cada resonancia pasa por un software que tiene una limpieza de ruido, tiene un registrado que se alinean todos los cerebros en el mismo sentido, tiene un procesamiento muy arduo y que es un 50% del trabajo, es muy pesado, pero bueno, luego de una limpieza muy extensa de los datos, que todos hablan de los modelos, hablan de IA, pero poco se habla del preprocesado de los datos. Y digamos, uno si hace un buen preprocesado, el modelo es muy simple y captura muy bien la naturaleza. De cada voxel de nuestro cerebro nosotros sacamos una serie temporal. Esa serie temporal dice cuánto oxígeno había en un instante de tiempo. Entonces vamos a tener por cada voxel una serie temporal. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Vamos a dividir los cerebros de nuestros pacientes en regiones.
amígdala, hipotálamo, hipocampo. Bueno, distintas regiones que tienen un correlato funcional. Bien, algunas regiones se encargan de almacenar la memoria, otras se encargan de procesar las emociones, otras se encargan de tomar decisiones. Distintas regiones de nuestro cerebro tienen distintas funcionalidades. Entonces lo que hacemos es dividir nuestro cerebro en estas regiones, bien son corticales y subcorticales, y promediamos la señal temporal de todos los vóxeles para cada región. Entonces obtenemos una señal temporal por región. Es decir, tenemos para el hipocampo cuánto oxígeno consumió en función del tiempo, para el hipotálamo, para la amígdala, etcétera, etcétera, etcétera. Y así tenemos distintas señales temporales para nuestras regiones. Bien, vamos a tener 130 señales temporales porque vamos a dividir el cerebro en 130 regiones. Bueno, ahora tenemos señales temporales y queremos estudiar la relación entre las señales temporales de nuestro cerebro y una patología como sea Alzheimer. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo se suele estudiar esto? Bueno, hay muchas técnicas de inteligencia artificial para, a partir de las señales temporales de nuestro cerebro, caracterizar si tenemos o no una patología. Podemos meterle la señal temporal entera o las 130 señales temporales a un modelo para que aprenda si tenemos Alzheimer o no. Hay distintos tipos. Nosotros, por una cuestión de que en Argentina no poseemos excelsos recursos computacionales y nosotros tenemos que hacer ciencia con los recursos que contamos. Una manera de no consumir muchos recursos computacionales, de hacer algoritmos óptimos, de hacer algoritmos, mal dicho, baratos, bien, y que puedan correr en las computadoras que nosotros tenemos sin tener acceso a grandes clústeres. Una solución para todo este contexto en el que vivimos fue, en lugar de procesar todas las señales temporales para todos los pacientes, lo cual es muy pesado, uno requiere placas de video grandes o clústeres de placas de video para correr eso, son grandes volúmenes de datos, es como está rozando lo que se llama Big Data. Una solución económica es trabajar con matrices de conectividad, donde en vez de pasar de tener 130 señales temporales con un montón de puntos, pasamos a simplemente una matriz de 130 por 130 que mide, por ejemplo, correlación entre señales. Esa es la más sencilla. Bueno, nosotros nos creamos muchas de estas matrices que son baratas computacionalmente, muy livianas, son soluciones inteligentes para poder estudiar esta patología. Entonces vamos a tener, empecemos con esta idea constructiva, por cada paciente vamos a tener una matriz de conectividad. La matriz de conectividad se puede pensar como cada fila tiene una región del cerebro y cada columna la región del cerebro, tipo batalla naval, ¿no? Y si una zona está muy pintada de roja es porque dadas regiones están muy conectadas con otras dadas regiones. Si está azul es porque están desconectadas. Podemos pensar en analogía cuando se estudiaba COVID, que tenías matrices de conectividad entre barrios, y si un barrio está muy conectado con otro, ponele que tenga colectivo, subte, o sea, muy cerca geométricamente, está muy conectado, o sea, sus píxeles de conexión son rojos. Si ese barrio está muy lejos o no tiene tren que lo conecte, será azul. Lo mismo con regiones del cerebro. Entonces vamos a tener como si fuera una imagencita por... Claro, no, las condenso en tiempo, o sea, hago correlación, sí, si no tendría que hacer una matriz por cada tiempo. También tengo una medida de esa, pero ya te la voy a mostrar. Pero bueno, la cuestión es que un paciente sano tendría sus regiones muy conectadas, tipo esta matriz tendría mucho rojo. Un paciente con Alzheimer tendría ciertos
hubs, ciertos nubes azules, que es como zonas donde se desconectó, digamos, tal barrio se desconectó con tal barrio o tal región se desconectó con tal región. Entonces, un paciente sano va a tener mucho rojo y un paciente patológico va a tener ciertas nubes azules que nos marcan esta desconexión cerebral. Entonces, bueno, este pipeline lo voy... ¿Sí? Muy bien, buena pregunta. Imagínate que yo tengo la serie temporal de consumo de oxígeno del hipocampo y tengo la serie temporal de consumo de oxígeno del cerebelo. Bueno, existen muchas métricas que nos pueden decir similitud entre señales. Una es correlación, otra es información mutua, otra es causalidad de Granger. Bueno, ¿cómo? PLI. Hay muchas métricas que nos pueden decir similitud o causalidad o correlación o información mutua entre señales. La más sencilla es una correlación. Si uno crece linealmente y el otro después crece linealmente, correlación positiva, correlación negativa. De esa manera estudiamos esa conexión entre regiones. Bien, entonces partimos de un video 3D, que es una resonancia magnética. Le hacemos un preprocesado y llevamos a 130 señales volt. Volt es blood oxygen level of, bueno, el nivel de oxigenación en sangre. Bien, y planteamos 7 distintas métricas. Bien, correlación, información mutua, causalidad. Después planteamos para cada frame temporal la correlación y estudiar el desvío estándar de esa correlación a lo largo del tiempo o la media. Bueno, así nos construimos 7 métricas que midan estabilidad, bueno, que midan distintas cosas que neurológicamente tienen mucho sentido. Y lo que hicimos fue estudiar de estas 7 métricas, en realidad probamos más también, cuáles son las que más discriminan. Esto se puede estudiar, más discriminan entre pacientes sanos y pacientes con Alzheimer. Esto se puede estudiar desde distancia de matrices. Esto se puede estudiar desde meter en un clasificador y ver cuándo sube la clasificación. Hay muchos métodos de ablación. Se llama ablaciones cuando vos tenés que caracterizar qué matriz es mejor para estudiar la diferencia entre patológico y sano. Bueno, hicimos un estudio que ahora lo voy a mostrar de probando primero con una matriz, entrenando un clasificador y bueno, viendo cuál de esas 7 matrices es la que mejor clasifica, y así fuimos ordenando en un ranking de matrices más discriminativas a matrices menos discriminativas. Nos quedamos con las 3 matrices más discriminativas, bien, y heredamos arquitecturas del Deep Learning que se usan para procesamiento de imágenes. ¿Por qué? Porque en procesamiento de imágenes nosotros tenemos 3 canales RGB y nosotros, en vez de tener 3 canales RGB, vamos a tener 3 matrices de conectividad. Entonces, en analogía, como lo pensamos, también mi director es físico y bueno, entonces nosotros tratamos de robar ideas y trabajar en analogía, es que los 3 canales RGB de una imagen son 3 medidas o 3 mediciones de distintas de un sistema físico que sea, por ejemplo, el perro al que le saco la foto, ¿no? Esto van a ser 3 medidas distintas, 3 medidas de conectividad distintas del cerebro que yo quiero caracterizar. Bien, entonces, bueno, estas arquitecturas no voy a ahondar mucho porque, bueno, estamos en un instituto de física, pero
Este tipo de arquitecturas tienen capas convolucionales y capas lineales. Ahora voy a hacer una intro del Deep Learning, así les muestro cómo funcionan. Pero lo interesante de este tipo de arquitecturas es que lo que aprenden es a reconstruir la misma imagen. Pero me puede decir, che, Santi, a ver, ¿qué senso ha? Digamos, ¿qué sentido tiene reconstruir lo mismo? Bueno, esta arquitectura reconstruye lo mismo, pero pasa por un cuello de botella. Ese cuello de botella es, se parte de estas tres matrices, se las multiplica matricialmente, pero con convoluciones. Después se las multiplica matricialmente tipo lineal y se lleva a un punto en un espacio de dimensión muy chico. Nosotros estamos trabajando con dimensiones de 250. Entonces nosotros teníamos imágenes que eran de 130 por 130, imagínense, muy grandes, de órdenes de magnitud, y llevamos a un vector de 250 componentes, que después, multiplicando por las matrices transpuestas, se vuelve a recobrar la misma imagen. Este tipo de arquitecturas, o este tipo de algoritmos, son de compresión de información, como los puntos zip de nuestra computadora, que pueden achicarnos nuestra imagen, o nuestro video, o nuestro audio, a... lo que hacen es, vos tenés, por ejemplo, tenés tu foto, la multiplicás por una matriz A y te la deja en una foto que ocupa muchísimo menos espacio. Entonces vos la podés transportar libremente. Después, cuando vos quieras recobrar tu imagen original, la multiplicás por la transpuesta de A, imaginando que es simétrica y todo, y recobrás la imagen misma. Entonces esa matriz A, que es el compactador o el punto zip, es la que tiene toda la información de compactación y vos podés manejarte con pocos niveles de información. Esto es lo mismo, nosotros queremos que la información de los pacientes se compacte, y esa compactación es muy interesante porque nos lleva a un espacio latente. ¿Qué es este espacio latente o espacio de la fase que nosotros trabajábamos en mecánica clásica? Que va a tener unas propiedades muy lindas. Por ejemplo, esto yo lo voy a hacer a mano, voy a poner unos términos para que esto funcione y todo, pero los pacientes se van a clusterizar solos en el espacio de las fases entre sanos y patológicos. Se van a separar en dos nubes de puntos. O sea, es bastante rico ese espacio latente. Una vez que yo obtenga ese vectorcito latente, que es como mi imagen comprimida, se la doy a un clasificador y me va a decir si tengo Alzheimer o no tengo Alzheimer. Y me va a decir qué pasó y por qué yo tengo Alzheimer, digamos. Qué región de mi cerebro se empobreció, se desconectó, se neurodegeneró. Bien. Bien, entonces ahora vamos ahora que tenemos toda la motivación y todo el pantallazo general, vamos a meternos de a poquito en lo que podamos meternos en los alcances de este tiempo. Estas redes de compactación que les mostré, esta red, está inspirada hace mucho tiempo igual, ya ahora ya no tiene casi nada de inspiración en esto, pero bueno, nació como copia de nuestras neuronas. Los creadores del Deep Learning empezaron a pensar cómo funciona una neurona biológica. Bueno, una neurona biológica recibe señales X1, X2, X3, XK. Recibe señales eléctricas de sus neuronas vecinas. Es como una neurona seríamos nosotros y tenemos colegas de trabajo, amigos, familia que nos dan señales o nos hablan o interactúan con nosotros. A cada una de esas interacciones que nosotros tenemos con nuestros vecinos le vamos a otorgar un peso, una importancia a lo que nos digan. Cuando hacemos la combinación lineal de los mensajes que recibimos por la importancia que le damos a ellos, nosotros obtenemos una señal resultante, que es la que nos entra. ¿Ok?
y con esa señal que nos entra, nosotros tomamos una decisión o tenemos una señal de salida. Bien, que va a ser nuestra salida J. Muy bien. Acá en el medio puede haber un umbral. Por ejemplo, si la combinación lineal de todas las señales que me dieron multiplicada por el peso de cada una de las señales supera un threshold de 0,5, yo me activo. Y si no, no me activo. Por ejemplo, eso sería una función escalón de activación de una neurona. En realidad, ahora está estudiado, tienen un pozo de potencial, se saturan, como nosotros. Bien, si nosotros ahora explicamos el comportamiento de una neurona, si ahora hacemos un ensamble de neuronas, ¿ok? Podemos tener un fenómeno emergente que sea una toma de decisión, ¿bien? A una red neuronal le pueden entrar n señales, esas n señales se van a propagar a lo largo de todas las neuronas por capas. Vamos a tener una capa, 2 capas, 3 capas, n capas, hasta tomar k decisiones. ¿Bien? Esto es cómo se va construyendo una red neuronal. Bien, no es más que funciones de activación y pesos y combinaciones lineales. ¿Ok? Entonces nosotros podemos pensar cuál es la diferencia entre lo que entra y lo que sale. ¿Cómo mido diferencia lo más naif y fácil posible? Una distancia euclídea, ¿ok? Entre lo que entra y lo que sale. Entonces, cuando yo entrene mi red neuronal, voy a mover los pesos A1, A2, A3 de cada una de las capas para buscar que las señales que entran sean iguales a las que salen. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hay muchas técnicas. Hay dropout. Tenés que tirar algunos aleatoriamente. O bueno, hay muchas técnicas, da para un curso entero. Pero la idea es que para todos los que estudiamos física, todos estudiamos optimización y métodos numéricos, cálculo numérico. Esto, si bien ahora tiene un hype muy grande y la IA, todo parece que revoluciona el mundo, no es más que un proceso de optimización en donde buscamos minimizar una función de pérdida que es la reconstrucción. ¿Bien? O sea, vamos a aplicar lo mismo que vimos en la facultad, que es minimización de funciones. Vamos a esperar que sea cóncava, todo, que tenga una sola raíz, todo. Vamos a empezar con un problema muy simple, pero no es más que una optimización de una función y tenemos una arquitectura y unos pesos que optimizar. Así que vamos a tener que hacer un gradiente en torno a unos pesos para minimizar una función, como siempre. Bueno, ¿qué pasa? Esto que yo le estaba hablando eran relaciones lineales entre neuronas. Bien, se conectan por combinaciones lineales. Un step further, un paso más allá, es cuando trabajamos con imágenes. Importa mucho la localidad, importa mucho qué píxel es vecino de qué otro. Y acá como que nos botonea que tendríamos que usar grafos, pero es para el próximo paper. Lo que pasa en las imágenes, que no pasa en las señales, acá si yo paso x1 permutado por x2, les cambio el orden, o paso primero xn y después paso x1, no va a cambiar el resultado de salida, porque no importa el orden de las señales temporales. Pero en las imágenes sí importa el orden de los píxeles, porque no es lo mismo si yo quiero clasificar un perro de un gato en una imagen y si tengo todos los píxeles del perro permutados, donde se rompe la imagen. No puedo clasificar más un perro. Entonces lo que se hace es, en vez de hacer combinaciones lineales de neuronas, tomando cada neurona como un píxel, se hace convoluciones. ¿Bien? En donde se elige una matriz convolutiva, un núcleo o kernel se le llama, que va pasando píxel a píxel, multiplicando a todos sus primeros vecinos. Como por ejemplo acá, quiere multiplicar el píxel del 75
y tiene en cuenta sus primeros vecinos, arriba, abajo, derecha, izquierda y las diagonales. Bien, y así de la imagen, nosotros tenemos una imagen inicial de nuestra matriz de conectividad, la multiplicamos por una matriz chiquitita, por ejemplo de 7×7, 5×5, 3×3, y eso nos da, por álgebra lineal, nos da una matriz un poco más chica. Y así vamos reduciendo las imágenes hasta llevarlas a menos información. ¿Bien? Estos kernels se guardan. ¿Por qué? Porque después vos multiplicás por el kernel transpuesto y recobrás la matriz. Estos pesos de los kernels es lo que aprende la IA. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos una IA que nos genera una imagen en la computadora, lo que fue entrenado, lo que tiene en la nube, son estos pesos. ¿Bien? Que nos generan imágenes. Bien. Este proceso de optimización, en donde queremos reconstruir lo mismo que obtenemos, se hace con un método de gradiente descendente, ¿ok? Que es nada más y nada menos que cálculo numérico. Ir por el gradiente de la función de pérdida, donde la variable a derivar son los pesos. Y vamos buscando un mínimo. Una vez que nosotros logramos un mínimo entre la distancia de lo que queremos recobrar y lo que obtenemos, decimos que nuestra red está entrenada. Estas derivadas son derivadas en grafos, digamos, porque se van moviendo neurona a neurona, pero no es más que regla de la cadena. Bien, a simples cuentas. Tiene un poquito más de matemática, pero no es más que ir haciendo la derivada de cómo afecta una neurona a la otra. Bien, y bueno, tenemos regla de la cadena. En vez de tener, como teníamos, de una función que depende de una variable, ahora vamos a tener una neurona que depende de otra neurona. Nada más y nada menos. Y bueno, cada término vamos de la regla de la cadena va mostrando la interacción entre una neurona y la otra. Bien. Bien, ahora, esto es más deep learning. Bien, ¿cómo se usan los datos inteligentemente y que tengan cierto rigor estadístico? Lo que se hace es, nosotros vamos a tener cerca de 300 pacientes, entonces vamos a dividir nuestro dataset de 300 pacientes en 5 partes iguales. ¿Por qué partimos en 5 partes iguales? Porque nos vamos a guardar la última, por ejemplo, los últimos 30 pacientes para testear nuestro modelo. Esos 30 pacientes se dé cuenta que no los voy a ver nunca. Voy a entrenar mi modelo, voy a hacer todos mis análisis y al final del día voy y reporto precisión de clasificación en esos pacientes. ¿Ok? ¿Por qué parto en 5 el dataset? Para entrenar el modelo en los primeros 4 y testear en el último. Después al mismo modelo entrenarlo en los, por ejemplo, en estos 3 y testearlo en el cuarto y así sucesivamente para darle cierto rigor estadístico. Bien, el problema que surge con las redes y por lo cual la IA un montón de veces se ve frenada y por eso no avanza tanto, es que uno piensa, bueno, yo quiero reconstruir una imagen, me hago una arquitectura de red lo más grande que entre en mi computadora y voy a obtener el mejor resultado porque mi red tiene la mayor capacidad que existe. Pero bueno, pasa lo mismo que cuando queremos ajustar polinomios, cuando queremos ajustar puntos y vamos agrandando el grado del polinomio a interpolar, que lo que pasa es que aparecen estas oscilaciones espurias, o en Deep Learning le llaman sobreajuste, que es que cuando vos tenés, por ejemplo, vos tenés pocas fotos de gatos y perros y tenés una red gigantesca que entra en el clúster de no sé, de OpenAI, si tiene pocas imágenes, va a sobreajustar y le van a aparecer esas oscilaciones espurias y entonces su clasificación no va a ser buena. Esto lo que nos botonea es que dependiendo de la distribución que tenemos de datos, el polinomio a interpolar o el tamaño de nuestra red.
Bien, entonces bueno, no es todo color de rosa, a veces no podemos pasar de mambo. ¿Qué pasa? Justo las arquitecturas que elegimos usar nosotros, hay otro tipo de arquitecturas que no, cuentan con este beneficio de tener un espacio latente, que es que nuestra imagen vive en un espacio original de las imágenes, ¿ok? Por ejemplo, en las imágenes de 130 por 130, eran nuestras imágenes de conectividad. Nosotros las vamos a llevar a un espacio latente mucho más chico, que tenga ciertas propiedades lindas, como por ejemplo, que solos se separen los pacientes sanos de los pacientes con Alzheimer, ¿ok? Se armen como nubes de puntos. Bueno, esto es bastante interesante. También otra cosa que estudiamos mucho en el espacio latente es que hay una dirección en el espacio latente, o bueno, puede haber más, pero nosotros encontramos que hay una dirección en el espacio latente que correlaciona fuertemente con la edad. Es decir, que si nos movemos en el espacio latente en la dirección de la edad, podemos reconstruir cómo sería nuestra resonancia o nuestra matriz de conectividad dentro de 6 meses o dentro de un año. Bien, entonces nuestro espacio latente está hasta caracterizando la neurodegeneración. Bien, es muy rico lo que estamos aprendiendo. Bien, voy a empezar como en el instituto no se conoce mucho de arquitecturas de IA, voy a arrancar una intro como para poder entender un poco de qué se trata. Nosotros lo que tenemos es, bueno, existe un método de reducción de dimensionalidad que se llama PCA, bien, que es cuando nosotros tenemos datos, podemos calcular la matriz de covarianza de esos datos. Si la diagonalizamos, sacamos sus autovalores y autovectores, sus autovectores me van a dar las matrices de máxima varianza, las direcciones de máxima varianza, y su autovalor me va a dar la varianza. Entonces podemos proyectar sobre las direcciones de máxima varianza y llevar a un espacio más chico. Esto sería usando álgebra lineal. Bien, ¿conocen el método de PCA o es nuevo? Es un método de proyección, bien, a un espacio más chico, pero siempre que las relaciones entre las variables sean de combinaciones lineales, porque es de álgebra lineal. Un poquito más allá es si nosotros tenemos combinaciones no lineales, tenemos lo que se llaman autocodificadores. Bien, que en vez de hacer un mapeo lineal a un espacio más chico, tienen un mapeo no lineal, que se esfuerza minimizando esta función de pérdida que es la de reconstrucción. Entonces nosotros tenemos una imagen, la compactamos con nuestro, se llama codificador, el codificador es el que reduce la dimensionalidad, y lo llevamos a un vector latente Z. Este es el decodificador que nos devuelve la imagen original. Bien, esto sería la imagen, el punto zip y después volver a la imagen. ¿Ok? Bueno, en esto no me voy a perder mucho, pero se usa teorema de Bayes para estudiarlo, en donde uno tiene una prior, una posterior y tiene verosimilitudes. Bien, porque bueno, se puede estudiar como modelos probabilísticos también. Bien. Un agregado que se le hace a los autocodificadores es que no mapeen la imagen a un vector latente determinista, sino que la mapeen a una distribución, acá, ¿ok? Esto nos va a generar un montón de propiedades muy buenas, de suavidad en el espacio latente y que son provechosas. ¿Cómo forzamos esto? En la función de pérdida de reconstrucción le sumamos un término regularizador que es una divergencia de Kullback-Leibel. Esta divergencia mide la distancia entre la distribución que generamos acá y una gaussiana unitaria. Entonces si uno en la función optimizar pone ese término, lo que busca es que las distribuciones que se mapeen en ese espacio latente se parezcan a gaussianas unitarias.
Sí, unitarias de varianza, perdón. De media cero y varianza unitaria. Entonces, bueno, una imagen nos va a dar una media y una varianza y con eso construimos una distribución. Bien. Y después decodificamos y volvemos a la misma imagen. Entonces, a la imagen la estamos compactando en una distribución. Esto es nuevo. Y entonces acá vamos a tener un espacio latente con distribuciones. Vamos a tener un montón de distribuciones de pacientes sanos y un montón de distribuciones de pacientes enfermos. ¿Bien? Y a su vez vamos a tener distribución de distribuciones. Bien. Entonces, bueno, visto como problema de optimización bien sencillo, lo que tenemos es un término de reconstrucción que mide la distancia entre la imagen reconstruida y la imagen que generamos, y un término regularizador que hace que esa distribución se parezca a una gaussiana. Bueno, entonces acá muestro las distintas matrices de conectividad que generamos: correlación, información mutua, causalidad, variabilidad dinámica, que es esto de evaluar cómo se modifica la correlación en función del tiempo, distance correlation, que es una correlación que mide distancia. Y bueno, evaluamos cuáles son las más importantes. Nos quedamos con las tres más importantes, bien, y ahora empezamos el juego de la IA. Los datos que tenemos son de un dataset muy famoso para Alzheimer que se llama ADNI, bien, que tiene un montón de pacientes. Lo malo es que los pacientes son muy longevos, entonces no tenemos gran representatividad de jóvenes, pero bueno, también es verdad que en los jóvenes no aparece Alzheimer, entonces es complicado de medir. Bien, bueno, estos pacientes son de muchos hospitales, con muchas marcas de resonadores distintos y en muchos sitios distintos. Eso nos dio mucho dolor de cabeza porque es difícil analizar datos que vienen tomados de distintos aparatos electrónicos, porque por lo general da muy distinto. Imagínense querer medir cualquier magnitud física con distintos aparatos electrónicos y después querer comparar esas magnitudes. Es complicado. Bueno, acá hice un estudio de ablación, de ver qué matrices de conectividad son las más importantes, y nos quedamos con las tres más importantes. Probamos con un montón de hiperparámetros, que son como si fueran todas las perillas a ajustar de nuestro modelo para que dé bien. Hicimos un estudio exploratorio y bueno, llegamos a muy buenas precisiones. Bien, una precisión casi pasando el 80% de los casos que predice. Obvio, hay papers de Stanford y de Harvard, todo, que superan esto. Nosotros no íbamos a ganarle como clasificador neto, porque mi enfoque no es tan ingenieril, sino es lo que es muy necesario en neurociencia y en IA aplicado a diagnóstico, que es entender qué hace el modelo. No importa que el modelo ande bien, está bárbaro que ande bien, pero ¿por qué anda bien? ¿Qué mira? ¿A qué le presta atención? ¿Qué testeos hace? ¿Bajo qué métrica se mide? Entonces, bueno, nosotros nos metimos adentro del modelo, tipo abrir el capó y ver por qué anda. Entonces, bueno, medimos que nuestro modelo clasifica muy bien pacientes de hospitales que están muy muestreados. Es decir, tenemos hospitales que tienen 50 pacientes. A esos hospitales, a los pacientes de esos hospitales los clasificamos muy bien. Pero a pacientes de hospitales que tienen 3 o 4 pacientes, los clasificamos muy mal. Es decir, estamos entrenando una red, ponele, para medir, no sé, campo magnético, y si ese campo magnético lo medimos con un aparato muy conocido, muy estudiado, del cual tenemos muchas muestras, nuestra red predice bien. Pero si yo quiero predecir con un aparato que tengo muy poquitos datos, que tengo 2 o 3 mediciones, le cuesta ahí. ¿Por qué? Porque no aprendió ese dominio nuevo. Así que bueno, acá esto nos da el insight de que
si empezamos a sumar pacientes, esta arquitectura es escalable, puede llegar a mejorar, porque donde falla es donde no está representado. Bien, bueno, acá hicimos un análisis del tipo Fairness, que ahora está muy de moda, que es ver si tenemos la misma precisión para clasificar hombres que para clasificar mujeres, y es llamativo, pero clasificamos mejor mujeres. Por lo general siempre se clasifica mejor hombres porque tenemos más datos. Clasificamos igual mayores y menores a la mediana, bien, lo cual también es llamativo porque por lo general uno clasifica mejor los más adultos porque tiene más datos, o sea que está bien balanceado. Y acá sí vemos esto de que para sitios con muchos pacientes clasifica muy bien y para sitios con pocos pacientes clasifica mal, o sea que nos faltan datos en eso, pero esto nos da escalabilidad, está muy bueno. Bueno, después nos metimos a ver qué variables del espacio latente son más importantes a la hora de clasificar. Para eso usamos teoría de juegos. Nada, es como muy simple. Imagínate que ganan un juego que se gana dinero y uno tiene que, el equipo tiene, qué sé yo, 3 participantes y los 3 participantes hicieron un dado porcentaje del trabajo. ¿Cómo se dividen las ganancias en ese juego? Esto es lo mismo pero con variables latentes, para estudiar qué variables latentes son más importantes a la hora de clasificar. Una vez que tenemos qué variables latentes son más importantes a la hora de clasificar, que sería acá, tengo qué dimensiones de este espacio latente son más importantes a la hora de tomar la decisión, hago un mapeo backward para ver a qué conexión entre ROI I y ROI J, a qué conexión del cerebro se rompió y tiene correlato con esa dimensión del espacio latente, ¿bien? Bien. Entonces, bueno, para esto usamos un método de integrales, de gradientes, y lo que obtuvimos es que, bueno, sexo y edad, bueno, obtuvimos que la edad correlaciona negativamente, lo cual está bien, porque digamos, a más edad, más probabilidad de contraer Alzheimer, eso estamos tranquilos, y no discrimina mucho de si sos hombre o mujer, lo cual está bien, porque mucho no caracteriza eso de la patología, no es que es una patología que se encuentre más en hombres que en mujeres. Hay una tendencia, pero es muy leve. Y bueno, lo que hicimos fue, con estos métodos de interpretabilidad, de teoría de juegos y de integrales de gradiente, estudiar qué redes se rompen o qué redes son más importantes, qué redes le presta atención la inteligencia artificial para caracterizar Alzheimer de cognitive normal, de pacientes sanos. Entonces, los que nosotros vemos pintaditos de rojo son las regiones más a las cuales le presta atención para clasificar Alzheimer, y las regiones pintaditas de azul son las regiones que le presta atención si sos sano. Bien, es como donde hace el chequeo. Lo que encontramos es que para todos los pacientes, para todos los fold estadísticos, bien, se mantiene un decaimiento de conexiones en el lóbulo derecho. Bien, y esto está reportado en la bibliografía, se llama neurodegeneración asimétrica, que es que se nos neurodegenera mucho más un lóbulo que el otro. Y eso lo pudimos medir gracias a nuestro modelo. Bien, de hecho es lo que reportan los datos y es lo que le presta atención nuestro modelo. Bien, no está aprendiendo artilugios, algo que uno le tiene mucho miedo en IA. Porque, por ejemplo, lo que puede pasar es que muchos pacientes con Alzheimer te vengan de un hospital, y ese hospital capaz que le pone una marca de agua a la resonancia magnética, capaz que le pone eso, Hospital Cuyen, ¿no? Algo así. Y la IA capaz que está aprendiendo esa marca de agua del Hospital Cuyen, no está aprendiendo realmente la patología. Por eso nos tenemos que meter adentro del modelo a ver qué aprende. Pero además, habernos metido nos caracterizó un poco la patología que está poco caracterizada, digamos. Fue bastante útil en ese sentido. Bueno, acá hicimos un cuadro de consenso que es
lo que sucede para todos los pacientes, que es que, bueno, se desconecta el lóbulo frontal temporal derecho, o sea, atrás del ojo derecho. Es una de las regiones que más se desconecta con las demás, con el cerebelo y con demás regiones. Y bueno, hay otro tipo de desconexiones también que medimos consistentemente. Así que bueno, nada, lo que logramos fue un clasificador de Alzheimer, que cuando la idea es que cuando el médico abra por ejemplo, vos tuviste un accidente de moto o tenés empezaste a tener cierta sintomatología de Alzheimer, vas al neurólogo, te pide una resonancia, la abre fuiste a hacerte la resonancia, volviste al otro turno, la abre en la compu y vos estás enfrente. Ahí, cuando abre en la computadora, el programita le diría, con tanta probabilidad, tenés Alzheimer o estás pronto a contraer Alzheimer. No solo eso, sino el porcentaje de desconexión de las regiones y a dónde está más fuerte la neurodegeneración en comparación con un humano sano que nosotros nos construimos promediando todos los sanos. Bien, entonces no solo te diría si estás pronto a contraer Alzheimer o no, con una buena precisión, que esto no va a suplir al médico, esto es asistencia al diagnóstico, digamos. Es como la calculadora no suple al matemático, sino lo ayuda a calcular. Te diría, bueno, tenés tanto por ciento de probabilidad de contraer Alzheimer y esta es la región más afectada por tu patología. Y te la podría mostrar así, con este tipo de desconexiones pintadas en rojo, por sobre tu imagen original, digamos. Así que nada, la aplicabilidad práctica es bastante palpable, tangible, plausible. Y bueno, nada, ahora estamos profundizando el método a ver si podemos hacer una IA un poco más general, en donde no solo tenga esta clasificación binaria, sino también clasifique mild cognitive impairment, que es el estadio previo al Alzheimer. Nosotros no es una función escalón, que no tenemos Alzheimer, tenemos Alzheimer. Antes de tener Alzheimer tenemos una patología que se llama mild cognitive impairment. Entonces la idea ahora es generalizar estas redes con un poquito más de datos que estamos por conseguir, para que te segmente en qué etapa de la neurodegeneración estás. Así que bueno, esto ya es un paper. Muy bien, muy interesante, por lo menos lo que pude seguir. Tenemos un espacio para preguntas, si alguien tiene algo que no le haya quedado, que le gustaría preguntar. Algunas preguntas se fueron haciendo, pero por ahí algo más para seguir charlando. Creo que es un tema también que a varios nos queda más lejos. Muy buena la charla, muchas gracias. Te hago una pregunta, ¿hay bases de datos que te permitan chequear la capacidad de predicción de tus modelos? Por ejemplo, que hayan hecho una resonancia magnética cuando el paciente todavía estaba sano en principio y después de unos años cuando ya se declaró, por ejemplo, la enfermedad. Y entonces que vos puedas agarrarla de cuando todavía era incipiente, digamos, y ver si lo podés predecir. Muy buena pregunta, sí. Eso se llaman datos longitudinales, que es por lo general cuando uno está por contraer Alzheimer, tiene chequeos cada 6 meses. Entonces esos datos existen, digamos, sí. Y ese tipo de dataset no son públicos, o sea, salen como 3.000 euros, pero lo que nos permiten es
en el espacio latente, si nosotros tenemos una recta que correlaciona fuerte con la edad, vamos a tener una distribución para el paciente, por ejemplo, ahora, y una distribución para dentro de 6 meses. Entonces podemos chequear si la pendiente de la recta está bien, ese tipo de datos. Nosotros no contamos con ese tipo de datos, pero sí existen, y la idea es para ver si nuestro espacio latente caracterizó bien el neuroaging, la neurodegeneración. Deberíamos chequear con ese tipo de datos que estamos trabajando en obtenerlos, digamos. Sí. Sí, o tener varios que tengas 2 o 3 estudios. Y entonces vos ahí chequeás si la dirección está... Sí. Si la dirección está del espacio latente, caracteriza bien la... Sí. ¿Algún convenio de colaboración con algún hospital o algo? Sí, nosotros estamos trabajando con Fleni, con el Hospital Fleni. Sí. Igual estos datos vienen de una asociación con el Hospital Italiano de la Universidad de San Martín. Estamos trabajando con gente de la Universidad de San Martín. Sí. Te iba a decir algo y me olvidé. Sí, se me fue, perdón. Pero digo, uno tiene un sistema de partículas más que se llama, entonces tiene un mol 602, pero viene a 23 partículas que tiene que saber en el espacio de espacio tiene dimensión 6, ¿alguna vez se usó algún método de reducción de la dimensión mental en un espacio? Porque el espacio latente tiene dimensiones infinitas prácticamente. Sí. Por eso la Sí. Porque, pero de todas maneras ese número tan grande, uno podría pensar que pueda servir esto como una especie de reductor de dimensión, buscar un espacio de latente de Sí. dimensión mucho más Sí. Sí. a lo mejor describa, qué sé yo, las variables microscópicas. Sí. Bueno, si me gano la beca de marzo te cuento mejor, pero que es de mecánica estadística, pero claro, es de mecánica estadística, pero muy buena tu pregunta. Vamos a la matriz de conectividad. Tipo entrando en lo que es conciencia, porque me gustaría si puedo andar en conciencia. Estuvimos estudiando que de estas matrices de conectividad se pueden calcular entropía de Shannon, ¿ok? Usando teoría de la información, así bien sencillo. ¿Qué se encontró en conciencia? Que imagínense que yo tengo una resonancia de un tipo durmiendo, una resonancia de un tipo despierto y una resonancia de un tipo ejerciendo una tarea de alto nivel, ponele resolviendo un ejercicio de mecánica clásica. Cuando vos calculás la entropía de Shannon de la matriz de conectividad de ese tipo durmiendo, la entropía es muy baja. Y va subiendo la entropía cuando está despierto, y cuando tiene una tarea cognitiva de alto nivel, la entropía es máxima. ¿Ok? Esto mide nivel de desorden. Lo que pasa es que cuando vos estás durmiendo, casi que se te sincronizan todas las señales temporales de tu cerebro. Entonces el nivel de entropía o el nivel de orden es alto. A medida que vos necesitas una tarea cognitiva cada vez más fuerte, más necesitan desincronizarse las señales para generar una tarea cognitiva de máximo, lo cual parece intuitivo, digamos. Es como que empiezan a aparecer armónicos muy fuertes que están relacionados a tareas cognitivas muy altas. Ahora está de moda, viste, que dicen ponete en modo alfa, ponete en modo beta, qué sé yo. Sí, bueno, eso
Eso el fundamento que lo toman para el lado cualquiera, pero el fundamento científico que tiene es que, tipo, cuando vos estás estudiando, hay una frecuencia fundamental a la que oscilan tus señales neuronales. A ver, más menos algo, y en realidad nosotros cuando estamos pensando oscilamos entre modos normales todo el tiempo. Tenemos dados modos normales de oscilación de nuestra neurona y todo el tiempo nos estamos moviendo en eso. Ahora, cuando el pensamiento es muy intrincado, esa variabilidad entre modos normales es muy alborotada, y cuando estamos más tranquilos, es más tranquila. Eso se puede medir con entropía, respondiendo a tu pregunta de que se usan modelos estadísticos para entender conciencia, porque después de todo es un sistema termodinámico. Sí. Nosotros no, o sea, sí usamos entropía indirectamente porque usamos la información mutua, pero nada más. La de Kurzweil, sí. Pero bueno, sí, eso ya sería meterse más en conciencia. Todavía no entramos. Necesitábamos cerrar un paper. Tenemos muchos resonadores magnéticos funcionales hay muchos datos locales. Eso me faltó, pero porque no pude. La distribución de resonadores magnéticos en el mundo es muy desigual. Y eso genera mucho racismo tecnológico, digamos, porque nuestros algoritmos andan muy bien, son eurocentristas, digamos. Funcionan muy bien para noruegos, para suecos, pero no para africanos, digamos. Su accuracy decae mucho, es verdad, pero porque también no hay resonadores ahí. La resonancia, nosotros porque vivimos en salud pública, pero es carísima. Sale como $300 una resonancia. Y tenerla para investigación todavía más. Sí. Así que son estudios muy caros. Son estudios muy caros. Yo lo hice, se dice en inglés, from scratch. Yo lo hice desde cero. Entonces creé un software, pero lo que pasa en medicina, que no pasa en otros campos, es que uno tiene que justificar muy bien por qué tomó una decisión. Por ejemplo, si yo estaría haciendo este tipo de redes, también se usan para ir al súper sin cajero. ¿Por qué? Porque vos le mostrás a una cámara, le mostrás el paquete que querés comprar y ya te lo anexa por IA a tu billetera, por ejemplo. Eso vos no necesitas. Amazon no te va a pedir, si clasifica muy bien, con una muy buena accuracy y todo, no te va a pedir por qué clasifica bien el paquete de papas fritas. Le nefrega. El tema es que en medicina uno tiene que decir muy puntualmente por qué estás haciendo un diagnóstico. Porque no te podés, porque es la vida de una persona. No tiene ni valor económico. Entonces, la necesidad de meterse adentro del capó y ver a qué conexión le está prestando atención y que te diga, esta fue la desconexión que yo le presté atención y se desconectó tanto por ciento, es lo importante. Por eso tuvimos que meternos a explicabilidad. Claro. Claro, igual más epistemológicamente es medio complicado de estudiar porque nosotros estamos haciendo como, nosotros decimos que lo que le presta atención la IA sería lo que pasa patológicamente. Ahí estamos haciendo una asunción muy fuerte. Pero bueno, gracias a no sé quién, justo encontramos que lo que le presta atención nuestra IA es lo que se corresponde en la bibliografía como lo que le prestaría atención un neurólogo cuando mira la imagen. Entonces, de alguna manera estamos generando como lo que ahora se llaman agentes de IA, que son IAs que no solo te responden texto o no solo te clasifican perros y gatos, sino que hacen cosas por vos, como esto, que está metiéndose en la imagen y ve qué conexión se perdió y en qué porcentaje se perdió. Muy bien.
entre nosotros, IA es un nombre que por suerte nos da de comer. A mí me ha hecho viajar por el mundo y por Argentina y me da un doctorado. Pero en estos términos es optimización y cálculo numérico. Sí, nada más. Y mucha teoría de distribuciones y estadística. Es cálculo numérico, sí. Sí, el... Muy bien. Ok. Mi arquitectura tiene a las tres capas, a las tres matrices de conectividad, las multiplica 3 veces convolucionalmente y 2 veces lineales, y acá se te genera una distribución. La diferencia entre Machine Learning, que Machine Learning sería optimización y cálculo numérico, y IA es cuando pasa un número de capas. ¿Tá? Si vos ya tenés más de 2, 3 capas, le dicen IA o Deep Learning en lugar de Machine Learning. ¿Qué sé yo? Es un... No, vos sabés que las capas convolucionales, cuando uno imprime los filtros, tienen un correlato semántico, como por ejemplo aprenden los bordes, aprenden las texturas, aprenden los sombreados, y las capas lineales tienen la interpretación semántica de combinar. No. Sí, se combina, se pierde cuando se combina, pero no pierden esa localización. Bueno, yo traté de ponerle solo convolucionales y me faltaba el bloque semántico lineal. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Lo primero es un test cognitivo. Enseguida sale ahí. Y en realidad, digamos, viene el familiar y dice: mi padre se olvida las cosas, y ya está. Es así. Uno se da cuenta más por lo sintomatológico que por lo visual. Por eso nosotros tratamos de meterle una ayuda a lo visual del médico. ¿Bien? Porque es medio difícil, más si llevas muchas horas trabajando, ver que el hipocampo achicó su volumen. Este tipo de herramientas podrían decir, hace 6 meses el volumen del hipocampo eran 200 centímetros cúbicos y ahora es 180. ¿Me explico? Es para pasar de lo quali a lo quanti. Pero por lo general lo que más ayuda, más allá de las resonancias y electroencefalogramas, es los test cognitivos. Te botonean si tenés. Muy bien. Sí, esa... Sí, en realidad lo que se usa mucho ahora, que está re de moda, se llaman IAs multimodales, que es que vos le metas el test con la imagen y todo eso entre como input de la IA y tome la decisión y te diga: esta región se te degeneró y en el test saltó esto, entonces yo tomo la decisión esta. Sí, la idea sería crear una IA multimodal que tome los test también. El tema es que es como para un posgradito hacer multimodal, porque es muy jodido combinar texto con imagen para tomar una decisión. Pero sí, estaría buenísimo. Es que el Alzheimer es un tipo de demencia. No, pero lo que pasa es que en un grado de avance alto del Alzheimer presenta sintomatología de la Claro.
Sí, el Alzheimer es un tipo de demencia y bueno, nosotros justo encontramos, el Alzheimer afecta regiones del cerebro que controlan las emociones. Y entonces cuando avanza mucho el Alzheimer te pones malo, digamos. O cascarrabia, como dicen. Sí, se van a dar cuenta. Claro, sí, tiene una raíz proteica de que hay un problema en la sintetización. Sí, pero bueno, el grado visual de Alzheimer, como el que mostré en la primer filmina, esto es un grado de avance muy alto. La idea es crear algoritmos que detecten, lo detecten tempranamente y que nos puedan ayudar a estudiar, por ejemplo, en el espacio latente, la atenuación de la neurodegeneración dada por fármacos. Bien, porque esa pendiente de neurodegeneración se vería atenuada si uno le mete un fármaco al paciente. También sirve para estudiar eso, el efecto de fármacos. Por ejemplo, tiene varias aplicaciones. Esto de llevarlo a un espacio latente tiene un montón de cosas para explotar muy ricas. Muy ricas. Muy bien, si no hay más preguntas, te agradecemos nuevamente con un aplauso.